Uno, dos. Uno, dos. Bien, tengan buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a buscar en nuestra... Uno, dos. Bien, vamos a buscar Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Ahora estamos en un estudio bíblico. Yo sé que con el pastor llevan, lo más seguro llevan pues un libro o llevan algo en orden, ¿verdad? Pero pues el pastor me decía, mire, queda a su criterio, pero yo le dije, mire, vamos a siempre a seguir el esquema de algo doctrinal. ¿Qué le parece si aprendemos un tema doctrinal esta noche? ¿Le parece? Vamos a hablar sobre el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Sí, no lo vamos a hacer con libro porque el pastor lleva un orden, pero lo vamos a hacer con un tema doctrinal. Vamos a tratar de aprender esta tarde, esta noche, sobre qué consiste el nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31, versículos del 31 al 34. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén, por favor, iglesia. Muy bien, lo leemos entonces. Por favor, acompáñenme en la lectura. Dice el Señor en su palabra de la siguiente manera: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué va a ser? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este va a ser el pacto. Mire, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Nótese, ya no es en una tabla, ya no es en una piedra. ¿A dónde es? En su corazón. Muy bien. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oramos al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecirnos y puedas guiarnos a través de tu Espíritu Santo para poder entender qué es el nuevo pacto. Señor, oro por mis hermanos presentes. Agradezco la maravillosa oportunidad que se me ha dado de llevar tu palabra esta noche. Pon en ellos, Señor, un corazón dispuesto, una mente abierta y entendida para poder captar el mensaje esta noche. Señor, pido perdón por mis faltas. Quiero ser digno de llevar tu palabra, de poder edificar a tu grey, Señor. Ayúdame por palabras en mis labios para poder llevar esa edificación. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Como cristianos evangélicos, probablemente hemos oído muchas veces sobre el nuevo pacto. Le dije que vamos a retomar un tema doctrinal porque este es un estudio bíblico. Agradezco mucho primero a Dios la oportunidad de estar acá, al pastor Ticas. Él es compañero mío también en el seminario, somos compañeros maestros ahí. Nos vemos el día miércoles. Tengo la oportunidad también de conocer a la hermana, que está, la hermana de Ticas, Marlene de Ticas, que también fue mi alumna. Y tengo muy especial cariño por la familia pastoral de esta iglesia. Así que yo me siento como en casa. Amén. Así que vamos a tratar de entender de qué se trata el nuevo pacto. Mire, el Señor a lo largo de la historia y de tratar con el hombre fue instituyendo diferentes pactos. Estos pactos los hizo algunos de manera condicional y otros de manera incondicional. Un pacto es un acuerdo entre dos partes para cumplir lo estipulado. Estos acuerdos condicionales tenían precisamente esa característica. Esos pactos condicionales eran que si el hombre hacía algo, entonces Dios también lo cumplía. Muchas veces entonces dependía el cumplimiento del pacto del comportamiento del hombre. Pero también hay pactos incondicionales en los cuales, indiferentemente del comportamiento del hombre, Dios iba a cumplirlos. Entonces, estos pactos incondicionales, entre ellos están el pacto noético, están el pacto abrámico, pero también está el pacto o el nuevo pacto. Ese es un pacto incondicional que Dios iba a cumplir, ¿sí? Y que lo estaba dando en este momento, dice, a Judá y a Israel. Acuérdese que ya el reino estaba dividido. Entonces, dice el Señor que lo daré, dice, en el versículo 31, para la casa de Israel y con la casa de Judá. Hasta ese momento el Señor se lo estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel.
Otros pactos, le dije, son condicionales, o sea, que dependen mucho de la respuesta del hombre. Por ejemplo, aquí habla, yo les di mi pacto, el cual ellos violentaron. ¿A qué pacto se está refiriendo? Se está refiriendo al pacto con Moisés, al pacto conocido como el pacto mosaico. Ese era un pacto condicional. Un ejemplo de pacto para que usted me entienda, estos pactos incondicionales, como el nuevo pacto le digo que es incondicional, o sea, no depende de lo que haga el hombre, Dios siempre lo iba a cumplir. Por ejemplo, el pacto que tal vez usted lo ha oído, el pacto con Abraham, el pacto abrámico, sí, que le dijo que iba a tener ¿cuánto? Descendencia, como la arena o como las estrellas que no se pueden contar. Entonces ese fue un pacto, a pesar que en ese momento Abraham todavía no tenía hijos. Dios le prometió una descendencia incalculable hasta hoy. Indiferentemente de lo que ha pasado en el pueblo de Israel, Dios ha cumplido ese pacto. Hay otro pacto que va pegadito con el abrámico. Algunos teólogos lo separan, otros lo ponen juntito. Algunos le llaman el pacto palestino, pero va juntito con el abrámico, porque el abrámico lo dicen que es con respecto a la descendencia. Y el pacto palestino lo dicen que es con respecto a la tierra, a la posesión de la tierra. Entonces le llaman pacto palestino. Algunos dicen que es el mismo. Y ese se trata sobre la posesión que iba a tener esa descendencia en esa zona de la tierra, en esa zona de Palestina. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos pueblos vemos en la Biblia? ¿Cuántos enemigos de Israel que no tenían promesas de Dios? Pero el pueblo de Israel, teniendo promesas de Dios, esas promesas que son pactos incondicionales, se cumplen hasta hoy. Así trabajan los pactos. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar ahora entonces? Vamos a estudiar un poquito el nuevo pacto. Fíjese, aquí en Jeremías 31 hasta el 33, Dios está anunciando, Dios está prometiendo un nuevo pacto para su pueblo. ¿Bajo qué estaban los judíos hasta este momento? Incluso cuando nació el Señor Jesús, estaban bajo el pacto o bajo la ley mosaica. Eso era lo que lo regía a ellos. Pero Dios dice, ¿saben qué? Ustedes lo incumplieron. ¿Por qué lo incumplieron? Porque fueron rebeldes, porque no me escucharon, porque se fueron con dioses ajenos, porque ya no vinieron a la iglesia, dice el Señor. Entonces, pueblo de Israel le dice, fíjese, hasta ahorita estoy hablando del pueblo de Israel. Pueblo de Israel les dice, miren, vamos a hacer algo. Como ustedes incumplieron ese mi pacto, que era condicional, o sea, era, si ustedes cumplen, yo les doy, dice el Señor. Entonces, ahora les mando un nuevo pacto mejorado, un nuevo pacto que es un pacto incondicional. ¿Para qué? Que invalide el anterior, que no funcionó porque ustedes no cumplieron, pero ahora yo sí voy a cumplir este pacto. Los judíos, en este caso la casa de Israel y la casa de Judá, habían incumplido el pacto mosaico. ¿A qué se refiere esta promesa que el Señor les está haciendo del nuevo pacto? ¿A qué se refiere una promesa en el nuevo pacto? Se refiere, fíjese bien, a la promesa del estado ideal que vamos a tener todos los creyentes en el milenio, en el reino milenial. Ahí es donde se va a dar el cumplimiento total del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Cristo nos da la salvación eterna y perfecta. ¿Cuántos lo creemos así? A través de Cristo recibimos una salvación eterna y perfecta. Vamos a hablar un poquito más adelante de esa salvación, cómo Cristo nos la da y qué características tiene esa salvación eterna y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Fíjese qué interesante, porque el nuevo pacto, esto es un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces, el nuevo pacto es, quiero decirle, iglesia, es una doctrina. Amén. El nuevo pacto es una doctrina. ¿A dónde se estaba anunciando el nuevo pacto? ¿A dónde se estaba insinuando ya el nuevo pacto? ¿A dónde estaba prometiendo Dios un nuevo pacto? Jeremías 31 al 33. Fíjese, ahí el Señor está anunciando, pero solo lo dejó plasmadito. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro, es la palabra de Dios que tiene la característica de tener una revelación progresiva. Y vamos a ver cómo después de Jeremías 31, la Biblia va desarrollando la doctrina del nuevo pacto.
para que entonces se pueda enseñar y veamos que esa doctrina se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, número uno, ¿qué encontramos en Jeremías 31, iglesia? Encontramos la anunciación y la promesa de un nuevo pacto de Dios para el pueblo ¿de quién? De Israel. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Muy bien. Número 2, vámonos a Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 al 20. Vamos a desarrollar, fíjese, a lo largo de varios versículos, vamos a desarrollar, si usted puede anotar estos versículos, si usted los puede subrayar, si usted ha traído un cuadernito, anótelo, porque vamos a desarrollar precisamente a través de la Biblia la doctrina del nuevo pacto. Lucas, capítulo 22, versículo 19 y 20. Y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esa doctrina. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, dice ahí, fíjese, y tomó, está hablando del Señor Jesús, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ve el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el que, iglesia. Mira lo que dice el Señor Jesús. Allá lo estaba anunciando, ¿verdad? Aquí dice el Señor Jesús, esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Por qué? Se derrama para el perdón de nuestros pecados. Entonces, número 2, ahí en Lucas y en los evangelios, porque esto aparece también en otros evangelios, el Señor, aquel nuevo pacto que se prometió en Lucas y en los evangelios, el Señor está inaugurando el nuevo pacto. ¿Sí? Allá se hizo la promesa en Lucas, en el evangelio de Lucas 22, 19, 20, el Señor Jesús inauguró el nuevo pacto. Acuérdese que fíjense bien, todo el ministerio del Señor Jesús se desarrolló todavía bajo la ley mosaica. A veces nosotros pensamos o creemos que a partir que el Señor Jesús nació, aquello quedó abolido, pero todo el contexto bajo el que el Señor Jesús se movió, estaba vigente la ley. Durante toda la vida y también la vida ministerial del Señor Jesús, la ley estaba vigente. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Entonces tenía que venir el Señor Jesús e inaugurar el nuevo pacto. ¿Quién inaugura el nuevo pacto? Jesucristo. ¿Cuándo lo inaugura? En los evangelios. ¿Por qué? Porque también el ministerio de él, le expliqué, se había dado bajo la ley mosaica. Entonces, bajo ese pacto anterior, bajo ese pacto que el hombre había incumplido y que por eso Dios promete un nuevo pacto en Jeremías. Viene el Señor Jesús, lo retoma y dice en el versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y fíjese qué interesante, como estamos todavía en el contexto de la ley mosaica, el Señor Jesús inauguró el nuevo pacto, escúcheme bien, para los judíos. Vamos a ver si estamos aprendiendo algo, iglesia. ¿Para quién prometió el nuevo pacto en Jeremías 31:31? Para el pueblo de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá ya como divididos, pero finalmente para Israel, su pueblo. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Ahora viene el Señor Jesús y en Lucas, Él inaugura el nuevo pacto en su sangre. Y ahora vamos a aprender algo más. Lo está inaugurando aquí en este momento bajo el contexto judío para los judíos. Para los judíos. Todavía. Aquí todavía no hay iglesia. El Señor Jesús lo está inaugurando para los judíos. ¿Y por qué le dice Él esto? Mire, cada palabrita tiene un sentido. Dice el Señor Jesús, en mi sangre que por vosotros se derrama. Quiero decirle que el Señor le está diciendo esto porque en la ley mosaica, allá en Levítico, le dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay
perdón de pecados. Y entonces el Señor, en ese contexto judío, le dice a los judíos: este es el nuevo pacto que en mi sangre se inaugura y que va a ser derramada por vosotros. ¿Por qué? Para perdón de pecados. ¿Qué pasaba allá en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba allá en Levítico? ¿Qué pasaba con la ley? ¿Qué hacían los judíos? Mire, ellos tenían varios tipos de ofrendas. Esas están descritas ahí en Levítico. Había una ofrenda por pecado, había una ofrenda por holocausto, había una ofrenda de paz, había una ofrenda por oblación y una ofrenda por expiación. ¿Cuántos tipos de ofrenda? 5 tipos de ofrenda. La que era, fíjese bien, había una por pecado, pero la que perdonaba, entre comillas, los pecados era la ofrenda por expiación. Esa se hacía una vez al año y no la hacía cualquiera. El único que podía hacer esa ofrenda era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces él entraba una vez al año al lugar santísimo y hacía ese sacrificio de un corderito, derramaba la sangre para cubrir los pecados generales. Se cubrían los pecados del pueblo. ¿Por cuánto tiempo? Un año. Por eso es que ese sacrificio no era eterno. Por eso es que ese sacrificio no era perfecto. Pero para cubrir esos pecados se hacía una vez al año. Por eso es que el sacrificio del Señor es eterno. ¿Cuántas veces murió el Señor por nosotros? Una vez. Un sacrificio eterno y perfecto. Pero fíjese que en el contexto judío había que estar matando el montón de animalitos. ¿Para qué? Para cubrir un pecado. Como el Señor sabía, y el Levítico nos dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, y por eso ellos llevaban todos esos animalitos al templo y los sacrificaban. Y hay un proceso. Cuando era por pecado, lo hacían los sacerdotes levitas, y ahí le dice, y lo ponían en el altar y le sacaban las entrañas, y una parte era para el pastor y otra para la congregación. Amén. Entonces ahí le explica todo cómo se hace. Ahí le explica todo el procedimiento. Pero ¿qué es lo que? Y decía que agarraba un poco de la sangre y que la tiraba así, mire. ¿Por qué? Porque tenía que haber un derramamiento de sangre. Pero todos esos derramamientos que se hicieron a lo largo de mucho tiempo, más o menos la época de Moisés fue 1500 antes de Cristo, más o menos. Entonces, durante esos 1500 años, imagínense cuánta sangre habían derramado. ¿Por qué? Porque no era una sangre ni un perdón perfecto. El único perdón perfecto, hermanos, lo da Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Y quiero decirle, fíjese bien, que cuando el Señor hizo esto, algunos de los cercanos a Él, como decimos, del círculo íntimo del Señor, no le entendieron. Pedro, por ejemplo, no le entendió en este momento. En este momento todavía no le habían entendido. Y eso es algo que usted tiene que tener. ¿Por qué? Porque no había venido la transformación completa, que era el derramamiento de sangre perfecto, la muerte del Señor para perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué ocurre con nosotros ahora como iglesia, como el pueblo de Dios? ¿Qué ocurre cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal? Mire cómo se nos quita un velo, ¿o no? Usted empieza a leer con la guía del Espíritu Santo, bien oradito, ¿verdad? Usted ora antes de leer su Biblia, lee un capítulo de la Biblia. ¡Ey! Esto no lo había entendido, así que bonito, ya lo entendí. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los discípulos? Los discípulos, mire, andaban ahí, ¿verdad? Pero fíjese que tuvieron una gran transformación, y yo le llamo la transformación de los discípulos después de la cruz. Piensen algo usted, imagínese que aquí está la cruz. Esto es antes de la cruz y esto es después de la cruz, ¿sí? Todos los que hemos recibido a Cristo hemos tenido esa etapa, antes de la cruz. Diga conmigo, antes de la cruz, después de la cruz, después de la cruz. Entonces, ¿qué le pasaba a Pedro antes de la cruz? No, mire, Pedrito era cosa seria.
¿Cuántos hemos leído de Pedro en los evangelios? Ay, descríbame, ¿cómo era Pedro? ¿Cómo era el carácter de Pedro? Vamos a ver acá. Violento, dice, ¿verdad? ¿Qué más? Agresivo, ¿verdad? ¿Qué más? Enojado, impulsivo, dicen por ahí. Le gustaba buscar bronca, ¿verdad? Así era Pedro. ¿Cuándo era Pedro así? ¿Antes de qué? Antes de la cruz. Ese era. Mire, ustedes ya se acabaron a Pedro. Aquí me han estado dictando todos esos adjetivos para Pedro. Pero ¿qué pasó? Óigame bien. Después del derramamiento de sangre, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por usted y por mí, ¿qué pasó con Pedro después de la cruz? Hoy ubíquese con el Pedro. Aparte de todo eso, el Pedro era mentiroso, era incrédulo. ¿Me vas a negar 3 veces? Yo, no, Señor. Mira, si yo doy mi vida por vos. Al ratito lo estaban negando 3 veces. Negó al Señor. ¿Cómo era Pedro, verdad? Pero eso, ¿cuándo era? Antes de la cruz. Vaya, ahora ubíquese en Pedro de este lado. ¿Cuándo? Después de la cruz. ¿Cómo fue Pedro después de la cruz? Allá en Hechos, usted lo va a ver. Ahí aparecen los 2 primeros sermones. El primer sermón de Pedro en Pentecostés. Y después, a los días, el otro sermón. Por lo menos fueron 5,000 almas las que ganó. ¿Cuántas almas, hermano? 5,000. Otros dicen que fueron 7,000. Quedémonos por poquitas. En 2 sermones, 5,000. Yo le digo siempre a los estudiantes de teología, ¿y cuánto gana usted? ¿Cuánto se paran cuando usted predica? Miren lo que se había convertido Pedro. Un predicador poderoso. Un evangelista. Aparte de eso, el don de sanidad. Dice la palabra que habían unos que hasta querían asomarse a la sombra de Pedro para ser sanados. No que Pedro los sanaba el poder de Dios. Amén. Pero la fe que ponía esta gente y el poder que salía de Pedro era grande. Se convirtió en un gran siervo de Dios. ¿Cuándo fue eso, hermano? Después de la cruz, ¿o no? Amén. Ahí les dejo de tarea. Sí, para el otro miércoles, miren, nos dejó una tarea el pastor Morataya. Saque las características de Pablo antes de la cruz. ¿Sí? O sea, antes de su encuentro personal con Cristo. Y saque las características de Pablo. ¿Después de dónde? Después de la cruz. Y se va a dar cuenta usted también esa gran transformación. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque las palabras del Señor Jesús aquí nos tienen que impactar a cada uno de nosotros en la vida. ¿Cuánto vamos a hacer la tarea para la próxima semana? Amén. Ahí voy a venir el miércoles, hermano. ¿Qué nos está impactando el Señor? Porque en mi sangre que por vosotros se derrama. Yo no quiero que usted esta noche deje pasar eso desapercibido, hermano. Porque Jesús murió por usted y por mí, derramó su sangre para perdonarnos los pecados, para que hubiera un antes, mi nombre es Manuel, un antes de la cruz de Manuel y un después de la cruz de Manuel. Y así para cada uno de nosotros, porque el poder de Jesús te transforma. El poder de Jesús te cambia. El poder de Jesús te enamora. Y ahora yo quiero que usted piense y haga el ejercicio ya no solo con Pablo, y lo haga con usted. ¿Quién era usted antes de la cruz? ¿Y quién es usted ahora después de la cruz? Y yo le aseguro que hay una gran diferencia. ¿Cuándo dices amén a esto? Hay una gran diferencia. Haga el ejercicio, porque las palabras del Señor Jesús no son en vano. Él sabía que su sangre perdonaba pecados, pero la sangre de Jesús transforma vidas, hermanos. La sangre de Jesús transforma vida. Y él entonces acá, en el punto número 2, Lucas 22, 19 al 20, Jesús está inaugurando el nuevo pacto anunciado. ¿A dónde? En Jeremías 31. Número 3. Váyase a Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11,
del 23, perdón, en adelante. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Mire cómo venimos en orden en la Biblia. Mire cómo venimos desarrollando una doctrina. ¿Sí? Número 1, se anuncia, se promete el nuevo pacto en Jeremías, Antiguo Testamento. Número 2, los evangelios. El Señor Jesús inaugura el nuevo pacto. Número 3, vamos ya a las cartas de Pablo, cartas paulinas. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? Mire, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿cuántas veces? Todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Fíjese que el apóstol Pablo escribió, bueno, conocidas, algunos dicen que hay una tercera, pero conocidas son 2 cartas para la iglesia de Corinto. ¿Cuántas cartas, iglesia? 2 cartas. Y son 2 cartas diferentes, son para la misma iglesia. La primera carta a los Corintios es una carta correctiva. Esta carta es una carta correctiva para que usted se ubique en el contexto de las palabras de Pablo y por qué Pablo lo estaba haciendo de esta manera. La primera carta a los Corintios es una carta, ¿qué, iglesia? Diga conmigo, carta correctiva. Es una carta correctiva. La iglesia de Corinto se había pervertido, se había degenerado, y entonces estaban haciendo ciertas cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los designios del Señor Jesús. Entonces Pablo, conocedor de la doctrina, viene Pablo y empieza y le manda esta carta correctiva para, valga la redundancia, corregir algunos errores que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Por eso es que le está diciendo esto, por eso es que está retomando las palabras del Señor Jesús, y por eso es que les está explicando cómo debe de hacerse. La segunda carta a los Corintios es una carta de defensa. Pablo está defendiendo su apostolado. Pablo defiende su apostolado en la segunda carta a los Corintios. Pero vamos a quedar en la primera carta a los Corintios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Claro, porque en ese momento la cena del Señor era un poquito diferente a como nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos precisamente en conmemoración, en recuerdo, como un símbolo en memoria de. Así lo hacemos nosotros. Pero en ese tiempo se cenaba así completamente, se cenaba, ¿sí? Entonces había comida, pero llegaban y empezaron a abusar, empezaban a haber muchos excesos. Entonces se daban unas grandes comilonas, si quizás se pasaban de las cantidades de vino, y viene Pablo y dice: no, miren, señores, esto no es así, vamos a corregir, es una carta correctiva, y les empieza a explicar cómo debían de hacerlo. Por eso es que, fíjese bien, en los versículos que leímos, Pablo les dice cuáles fueron las palabras del Señor, y en los versículos siguientes, del 27 al 34, Él les dice lo que estaban haciendo y que no lo deberían de hacer. Ahora, nosotros nos vamos a quedar, fíjese bien, en estos primeros versículos, donde Pablo retoma las palabras del Señor. Y entonces Pablo les instituye, y aquí quiero que me ponga atención, fíjese, y le instituye a la iglesia, ¿a quién, hermanos? A la iglesia, la cena del Señor. Fíjese qué bonito viene la doctrina, cómo es el Señor de ordenado. Vamos a recapitular un poquito. Jeremías 31:31, una promesa de un nuevo pacto porque habían invalidado el pacto anterior. Amén. ¿Para quiénes les dije? Para el pueblo de Israel. Lucas 22, el Señor, fíjese bien, el Señor inaugura el nuevo pacto en un contexto todavía judío, bajo la ley mosaica. Abroga aquello y ahora él deroga el antiguo pacto e inaugura un nuevo pacto en un contexto todavía judío. Ahora viene Pablo de una manera correctiva, y Pablo está instituyendo la cena del Señor. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es este edificio.
La iglesia es el conjunto de creyentes en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces mire qué lindo cómo va el Espíritu Santo introduciendo toda esta doctrina. Y ahora resulta de que ya no solamente el pueblo de Israel, sino que dice la palabra que ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni esclava, ya no hay judío ni griego, solamente habemos creyentes en el Señor, y esos somos los llamados, el mejor título que usted y yo podemos tener, hijos de Dios. Y entonces viene aquí y el Señor, el Espíritu Santo, introduce, instituye la cena del Señor. ¿Para quién ahora sí? ¿Para quién? Para la iglesia. Y mire qué lindo, porque ahí usted y yo ya tenemos participación. ¿Cuántas ordenanzas tiene la iglesia, hermanos? 2 ordenanzas. Vamos a repasar eso. ¿Cuántas ordenanzas tiene la iglesia? 2 ordenanzas. El bautismo y la otra es la cena del Señor. 2 ordenanzas de la iglesia. Esta es una de ellas. Entonces, fíjese, y les dice, el Señor mismo dijo, tanto en Lucas, y lo repite aquí Pablo en Corintios, haced esto, dice, en memoria de mí, dice el Señor, en memoria de mí. Y aquí tiene que usted tener mucho cuidado, porque para poder pasar al último puntito, si no nos va a alcanzar el tiempo. Fíjese, téngame mucho cuidado con esto, porque la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia, sí, pero es una manera simbólica de hacerlo, de recordar al Señor, porque Él dijo, en memoria de mí. Entonces surgen un montón de corrientes en la manera de hacerlo. Por ejemplo, los hermanos católicos practican la transubstanciación. Qué palabra más rara esa, ¿verdad? Bien rara. ¿Sabe qué significa eso? La transubstanciación, ellos piensan que cada vez, y aquí yo le voy a decir, porque estamos estudiando doctrina, porque eso no aplica. Porque viene y ellos dicen que cada vez que el sacerdote bendice y hace todo el ritual con las hostias, fíjese bien, ese pan, esa hostia, se convierte, óigame bien, literalmente en el cuerpo de Cristo. Literalmente, ahí está el cuerpo de Cristo, literalmente. Y dice que el vino es literalmente la sangre de Cristo. Yo quiero que usted entienda bien esto, porque cuando nosotros hacemos la cena del Señor, muchos probablemente tenemos un pasado o un contexto católico, y entonces tenemos todavía eso metidito por ahí. Entonces yo le voy a explicar esto ahorita. Fíjense, si eso fuera cierto, yo le dije al principio que el sacrificio de Cristo fue eterno, fue perfecto, y aquí le voy a agregar, es único y suficiente. ¿Qué significa eso? Cristo no va a morir una vez más por nosotros. Cristo murió, ¿cuántas veces? Una vez por amor, por usted y por mí. ¿Amén o no amén? Ya lo hizo, su sacrificio fue perfecto. No lo pueden estar trayendo y regresando cada vez, porque Él murió una vez por usted y por mí. Porque dijo Él que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces Él derramó su sangre una vez y para siempre. Es único y suficiente para salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, el vino no puede ser la sangre de Cristo, porque esa se derramó una sola vez. Y fue suficiente, hermano, no para cubrir, para perdonar sus pecados y los míos. Porque Cristo es un ser perfecto que murió por nosotros sin deberla. ¿Cuántos lo creen? Entonces no puede ser la transubstanciación. Amén. Número dos. Hay otros que dicen que es otra palabrita rara, consubstanciación, tal vez usted la ha oído. Entonces dicen de que, fíjese, que la naturaleza del pan y del vino están a la par también con el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, en la transubstanciación es que se sustituye completamente la materia de una por la otra. Y en la significa que habita en las dos sustancias. Ya le expliqué también porque eso no puede pasar.
Hay otra, dice que es una presencia mística. Dicen que como que desciende algo por ahí. Sí, ya suena como hasta magia. Y que aparece por ahí una presencia mística y que cuando termina el rito desaparece. ¿Qué es lo que usted y yo como cristianos evangélicos creemos? Creemos que es un simbolismo porque el Señor lo hizo para un recuerdo de su sacrificio perfecto, único y suficiente por la humanidad. Es un simbolismo para hacerlo en memoria de Él, para que nosotros recordemos lo que eso significa en la vida de cada uno de los creyentes. Amén, hermanos. Entonces la cena del Señor, Pablo la está instituyendo, ahora sí, para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia, y es una manera de recordar, de conmemorar, de simbolizar ese sacrificio único, suficiente y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ok, y para terminar con esa doctrina, vámonos a Hebreos 8 del 6 al 7. Se nos acabó el tiempo, pero no hay problema, nos quedamos hasta las 9. ¿Cuántos queremos seguir aprendiendo? Ok, Hebreos, entonces, adelantito. Mire, en orden lo llevo para que no se pierda. Hebreos, capítulo 8, versículos 6 y 7. Hebreos 8, versículos 6 y 7. Dice el Señor, pero ahora, tanto mejor, ¿ya lo tenemos, hermanos? Bien, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de ¿qué? Está hablando del Señor Jesús. ¿De qué, iglesia? Dígalo conmigo, un mejor pacto. De un mejor pacto. Establecido sobre ¿qué? Mire qué lindo. Sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, el antiguo pacto, ¿sí? Que ya quedó derogado, hubiera sido sin defecto, tenía defecto. ¿Y sabe por qué tenía defecto? No porque Dios se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque el pacto mosaico era un pacto condicional, le expliqué al principio. ¿Y qué significa condicional? Que dependía de la actitud, del comportamiento y de lo que hiciera el hombre para que se cumpliera. ¿Qué cree que pasó? El hombre la regó. El hombre incumplió, entonces no se cumplió. Pero dice ahí la palabra, mire, primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar ¿para qué? Para un segundo pacto. Este pacto es mejor pacto, dice la palabra, y es un pacto, fíjese, incondicional. O sea, no importa lo que usted y yo hagamos, Cristo ya murió por nosotros, amén. Y entonces Dios cumple ese nuevo pacto en su iglesia para todos los creyentes. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8 me está dando la confirmación del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Confirmación del nuevo pacto. Porque mire, sin 1 Corintios 11 y sin Hebreos 8, el nuevo pacto se hubiera quedado para los judíos. Pero el propósito del Espíritu Santo, y vamos a ir cerrando, de colocar aquí este pasaje en Hebreos, es demostrar que el nuevo pacto del que hablamos en el Nuevo Testamento para la iglesia es exactamente el nuevo pacto mencionado, prometido, anunciado en Jeremías. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo del versículo 8 al versículo 13 o al versículo 12, se va a dar cuenta que ahí está Jeremías 31 en adelante. Hermanos, la doctrina del nuevo pacto es una doctrina importantísima. Es una doctrina que nos enseña que estamos en ese nuevo pacto, o es un pacto mejorado, es un pacto incondicional. Y fíjese bien, número 1, iglesia, para que se nos quede, es un pacto que fue anunciado en el Antiguo Testamento en Jeremías 31. Es un pacto que fue inaugurado por el Señor Jesús en los evangelios. El nuevo pacto es un pacto que se hizo partícipe a la iglesia en 1 Corintios y que fue confirmado en el Nuevo Testamento en Hebreos 8. ¿Para qué? Para que todos los creyentes entendamos, sepamos que ese nuevo pacto es un nuevo pacto perfecto. Es un nuevo pacto en el cual el Señor derramó su sangre
por nosotros para un perdón de pecados único, suficiente y perfecto. Lo hemos aprendido hoy en la noche. Único, suficiente y perfecto. Y que va a tener su conclusión, que va a tener el punto más alto allá en el reino milenial, en el cual todos los creyentes estaremos gobernando con el Señor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros reconozca al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Vamos a orar en esta hora. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por tu palabra, por haber aprendido, Señor, sobre un tema doctrinal del nuevo pacto. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has guiado, Señor. Ahora te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que no te conocen, que no son partícipes de ese nuevo pacto. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse